a comenzar. Bienvenido a esta tercera sesión de charlas de nuestro curso de sustentabilidad. Me gustaría decir un par de cosas respecto de dónde estamos en el proceso más administrativo del curso. Todos ustedes deberían ya tener un grupo que está asociado a un objetivo de desarrollo sustentable que es común en interés a todos los miembros del grupo. Si hay alguno que está aquí, que nos vino el martes y que le gustaría, y no tiene grupo, que por favor se comunique lo antes posible con nosotros. Me gustaría también destacar que este es un curso que, porque se trabaja en grupo y son tan importantes los grupos, es que es no retirable. Entonces que es importante que ustedes tengan claro esa parte de este curso. Y hoy día vamos a tener, entre paréntesis, el martes se perdió este pendrive, si alguien quedó ahí en la sala. Si a alguien se le perdió un pendrive, yo lo tengo, no sé si será de alguien. Hoy día vamos a tener 3 charlas en la cual tenemos un montón de expectativas. Vamos a hablar primero y vamos a escuchar sobre los límites del planeta, la capacidad del planeta de poder ir absorbiendo todos los requerimientos que como humanidad vamos haciendo. Después vamos a tener una segunda charla que tiene que ver con esta nueva era que uno puede, uno evidencia en el planeta, que es la que hemos llamado antropoceno, que está generada y gobernada de alguna manera por el actuar de los humanos. Y finalmente vamos a escuchar una tercera charla que tiene que ver con cómo las distintas dimensiones de la sustentabilidad se interconectan. Me gustaría llevarlo a una pequeña reflexión más personal respecto de lo que vimos el martes. El martes tuvimos un momento que a mí me pareció particularmente atractivo, en que nos pidieron que mantuviéramos igual distancia entre 2 personas del grupo. ¿Se acuerdan o no? De alguna manera, en mi percepción de ese ejercicio tiene que ver con lo difícil que era, dentro de un grupo de hartas personas, poder mantenerse siempre más o menos la mitad de dos personas que estaban permanentemente en movimiento. Y ese es el balance de alguna manera individual que estamos haciendo todo el tiempo nosotros con nuestras opciones, ¿sí? Que era difícil de mantener, pero en el momento que además después teníamos que rescatar a la persona, que se acuerdan que de alguna manera se dañaba o quedaba en un proceso de muerte, te obligaba a salir de tu comodidad y de tu preocupación individual, de mantenerte en el medio de tus dos amigos y salir a rescatar a otra persona. Y te habla un poco, en mi opinión, de que el proceso de mantener la sustentabilidad del grupo, la sustentabilidad del equipo, la sustentabilidad del planeta, exige salir de la zona de confort de lo que estás haciendo, probablemente tomar una opción que te saca de donde estás. Y eso es parte de lo que vamos a conversar hoy día, de cómo eso es coherente también con un planeta que tiene capacidad limitada y cómo las distintas dimensiones de esta crisis están conectadas. Para partir, hemos invitado al profesor de agronomía, Francisco Mesa. Pancho es investigador del Centro de Cambio Global, fue su director por varios años, es un súper buen amigo de la Dirección de Sustentabilidad y un permanente entusiasta de todo lo que ahí hacemos. Así que para nosotros es súper bueno y nos da una alegría grande tener y comenzar la sesión de hoy día con Pancho. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a los que estructuraron este programa. El programa de este curso es todo un desafío coordinar distintas visiones y de alguna manera plasmar con ustedes las ideas que uno tiene sobre el concepto de sustentabilidad de una manera coherente y que les ayude a apreciar lo multidisciplinario que es, lo desafiante que es, lo fascinante que puede llegar a ser este desafío. Veo algunos amigos antiguos dentro de los asistentes a este curso y amigos por hacer, y la invitación es esa. En el siguiente sentido, es muy posible que a ustedes se les despierte alguna inquietud, o más de alguna, con los temas que presente Manuel, Juan Carlos, ¿verdad?, que van a seguir, o cualquiera de los otros charlistas que va a participar en el curso. Y como este es un proceso colaborativo, un proceso en que lo hacemos todos, la invitación también es a que continuemos dialogando. Porque si nos enfrascamos en esto en solo un
ámbito de un curso, de un espacio de 90 minutos que nos ofrece un módulo, probablemente no vamos a alcanzar muchos cambios que son súper necesarios hacer. Entonces, contentos y motivados, partamos con esta sesión. Y yo quiero que ustedes se sientan en la más absoluta libertad de participar, de comentar, porque no es una clase formal, si ustedes quieren, es que yo vaya a recorrer contenidos y que ustedes tienen que incorporarlos dentro de sí de la mejor manera, sino que más bien vamos a tener un pequeño diálogo. Le pedí a Bruna que les enviara una pequeña motivación, ¿verdad? El título está en inglés de esta clase y voy a recurrir a algunos conceptos en inglés, discúlpenme, porque primero voy a honrar a quien acuñó este término de límites planetarios o a los investigadores que lo hicieron y el paper que alude a esto es este precisamente, Planetary Boundaries. Pero en otros momentos vamos a saber que a lo mejor la palabra en inglés es un poco más precisa, ¿ya? Así que les ponía yo como motivación que pensaran en límites, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes tiene ejemplos de límites? Yo hice el ejercicio por mi cuenta, pero quiero ver qué es lo que me dicen ustedes con respecto a los límites. ¿Qué idea evoca este tipo de concepto? Pueden hablar de a 5 o 6 si quieren. Juan Carlos. El día tiene 24 horas y eso lo experimentamos los que vivimos aceleradamente. Por desgracia tiene 24 horas. ¿Cierto? Eso es un límite temporal. ¿Qué otro tipo de límites tenemos? ¿Perdón? Límites territoriales, ¿no es cierto? Y de hecho hay conflictos muy grandes toda vez que los límites no son claramente establecidos, ¿sí? De hecho pueden desencadenar en cosas que son muy tremendas, ¿verdad? O en conflictos que persisten en el tiempo. ¿Qué otro tipo de límite? Adelante. ¿Ah? Interpersonales. Ok, opera en dos sentidos, ¿verdad? A veces es quien interactúa contigo quien pone límites, ¿verdad? Y a veces es tu propia percepción la que dice es mejor establecer una suerte de brecha ahí, sí. Límites mentales, súper interesante. A ver si conservamos ese pensamiento y lo rescatamos un poquito más adelante cuando discutamos. Estos son los contenidos que pretendía tocar en esta charla, pero me puse a pensar en límites, ¿verdad? Igual que usted. Y la tentación es obvio, límite de velocidad, ¿verdad? ¿Sí o no? 120, perdón, ahora es 50 en sectores urbanos, ¿cierto? Y dense por enterados porque si no cambian el numerito, igual ustedes están obligados a circular a 50 o menos, ¿verdad? Entonces ahí hay una cosa claramente establecida. No saben exactamente qué es, lo tomé de una página, lo que tienen ahí son curvas de material particulado o azufre, concentración de contaminante, y la línea negra representa la norma, el máximo permitido. Y a veces los límites no se exceden, pero a veces sí se sobrepasan, ¿verdad? Y eso tiene consecuencias. ¿Qué otros límites? Hay que ponerle límite a los niños, ¿verdad? Toda la pedagogía que estamos estableciendo, que es moderna, que es mucho más dialogante, pero de todas maneras nos dice, a mí como papá, me dice, usted compadre, póngale límite a los cabros, ¿verdad? Porque si no va a jugar el Nintendo o el PlayStation por 16, 18 horas al día, ¿verdad? Hay límites también, ¿verdad? Esto es una imagen que evoca derechos humanos, ¿cierto? Límites. Carlos Peña tenía una columna donde decía, mira, los derechos humanos son uno de los pocos imperativos categóricos que quedan. Eso no se traspasa. Lo aprendimos en la difícil, ¿verdad? Límite, ¿no es cierto?, en el máximo 7 toneladas por eje. Es verdad que tenemos esos conceptos de límites, ¿cierto? ¿Les parece razonable? ¿Sí? Otro tipo de límites o falsas ideas de límites. ¿Quién vio esta película? Muy entretenida, ¿verdad? Sumamente entretenida. Hay algo engañoso aquí.
hay algo engañoso, hay cierto tipo de cosas que dicen, hay algo seductor probablemente detrás de decirte, haz algo que te va a proyectar de una manera que vas a sobrepasar los límites, ¿cierto? Hay una cosa bien interesante que hay detrás de lo que presenta esta película. Alguien lo decía ahí, los límites territoriales, ¿verdad? Límites comunales. Publicidad engañosa. Piensa sin límites, ¿verdad? Yo creo que los límites es parte de la encarnación, ser limitado, estar contenido por ciertas cosas. Quizás nos alude a otro tipo de características, de ir desafiando lo que yo llamo paradigmas, ¿verdad? Pero hay ciertas cosas que son limitadas y que por lo tanto nos imponen fronteras. Máximo dosis de nitrato en vegetales, verduras que tú consumes, ¿verdad? Por lo tanto tenemos que tener los agrónomos mucho cuidado de cuánto fertilizamos, porque si se excede esta concentración a lo mejor generamos un problema de enfermedades en niños que consumen. ¿Qué características todas tienen en común los límites? Podríamos hablar de máximos permitidos, de normas, de límites, de barreras, ¿verdad? ¿Qué fronteras también cuando hablamos de... ¿Qué cosas tienen en común? Si no los traspaso, estoy seguro. Yo le voy a decir de otra forma, que traspasarlos tiene consecuencias, ¿cierto? Pero si no los traspaso, me atengo a lo que hemos convenido, que es lo seguro, ciertamente, ¿verdad? Límite, me dice a mí, define una región en la cual opero bien, ¿verdad? Con seguridad, y otra en que no está haciendo. Si voy a ir al Caucao, es solo para vehículos livianos, es solo a menos de 20 kilómetros por hora, eso es como se inauguró, ¿verdad? Ese es el límite que le pusieron, ¿verdad? No es para transportar ahora camiones de grano, por ejemplo. Entonces, una cosa característica de los límites es que nos establecen, de alguna forma, que hay consecuencias detrás de el excederlo. Este señor es famosísimo, ¿verdad? Y es una de las cosas más fascinantes que hay entender cómo una persona, que es Tomás Malthus, ¿verdad?, mirando hacia el futuro, dijo, esta ecuación entre crecimiento demográfico y habilidad de generar recursos de la tierra no cierra, ¿verdad? Famosa en la frase, decía que la población crece a tasa geométrica y la producción de alimentos solo a tasa lineal. Por lo tanto, en algún momento las cosas no van a cuadrar. De toda esta teoría, de alguna forma, adoptamos, o lo tomamos también de la ecología, el concepto de la capacidad de carga. ¿Cuántos podríamos ser, verdad?, de una manera razonable. Lo fascinante de esto es que aun cuando existe conceptualmente este límite, ¿verdad?, parece ser de que la tecnología nos lo empuja un poquitito más, ¿verdad? La Revolución Verde, muy demonizada, pero que en su momento fue una respuesta natural, lo que hizo fue probar que Malthus estaba equivocado hasta cierto punto. O al menos en el momento en que él anticipaba que las cosas colapsaran, eso lo podíamos postergar, porque venía una intervención humana, ¿verdad? A partir de Malthus, las cosas, de alguna manera, se enfrascaron en dos grandes bandos, ¿verdad?, desarrollistas y malthusianos. Y con cierta frecuencia, este tipo de escuelas de pensamiento se vuelven a encontrar, ¿verdad? Se crea el Club de Roma, por ejemplo, para hablar de crecimiento económico, límites de crecimiento. El artículo de Malthus era sobre los límites para el crecimiento. Entonces quiero que lo tengamos también presente como una idea interesante. Quiero hacer un juego con ustedes. Y la verdad es que me entusiasmé mucho con esta invitación y estuve trabajando en desarrollar un pequeño modelito, ¿verdad? Como el planeta Tierra no queremos experimentar mucho con él, uno desarrolla modelitos de juguete para hacer pequeños experimentos. Y este es un experimento que viene a ser como una ilustración numérica, matemática, de lo que es el concepto de la hipótesis de Gaia. Y la hipótesis de Gaia, Gaia, nuestra diosa griega de la Tierra, digamos, fue acuñada por
James Lovelock en torno a los 70 y algo, se demoró bastante en ir publicando sus trabajos, y junto con Watson desarrollaron un pequeño modelito que se los quiero presentar a continuación. Pero la gran hipótesis es que, en el fondo, que el planeta, como lo conocemos, está en permanente relación, lo vivo y lo no vivo, tal que se autorregula. Lo podríamos considerar casi como un ser viviente en sí mismo, ¿verdad? Con una homeostasis, con mecanismos para hacer que las cosas vayan acomodándose y convergiendo hasta al punto de el comportamiento que nosotros conocemos actualmente. Diríamos entonces que se comporta como un sistema autorregulado. Y hay numerosos ejemplos, ¿verdad? Decimos, mira, la ventana atmosférica, aquella longitud de onda por la cual los rayos, la radiación terrestre puede salir hacia el espacio, es una manera de autorregular la temperatura del planeta. El rol de los desiertos también es fundamental en ese sentido. Curioso, porque nos parecen lugares tan áridos, pero también ayudan a la homeostasis planetaria. Hay otros ejemplos que tienen que ver con sulfuros de metilo, el mar, la formación de nubes. Al final de cuentas, lo vivo en el entorno actúa también regulando. Entonces, para contarles esta historia, para jugar con ustedes, lo que hice fue tomar las ecuaciones del modelo que presentó Watson y Lovelock, y desarrollamos una cosa que se llama Daisy World, el mundo de las margaritas. Entonces les voy a contar más o menos cómo funciona este planeta imaginario. ¿Alguno de ustedes había oído hablar del mundo de las margaritas, no? ¿Sí? La gente que lo escuchó, entonces espero que lo goce por segunda vez. La gente que no lo escuchó, que son la mayoría, ¿verdad?, se va a entretener, espero. Este es un planeta muy simple. Es un planeta que funciona de la siguiente manera. Recibe energía del Sol, ¿ok?, de un Sol cualquiera. Ese Sol está aumentando su intensidad paulatinamente en el tiempo. Por lo tanto, lo que uno espera es que este mundo, de alguna forma, su temperatura también se vaya incrementando, ¿cierto? Recibe una cierta cantidad de energía y cada intervalo de tiempo recibimos más. Y en este mundo viven, o pueden vivir, dos especies. Unas margaritas que son blancas y unas margaritas que son negras. Los colores no tienen nada que ver con una interpretación media racista de las cosas, para nada. Aluden a lo siguiente: las margaritas blancas, como son blancas, reflejan mayor cantidad de la energía, ¿cierto? Y por lo tanto, una proliferación de las blancas hace que haya menos energía disponible y la temperatura baje. Las negras, por el contrario, lo que hacen es absorber energía. Por lo tanto, cuando ellas proliferan, la temperatura del planeta sube, ¿verdad? Y lo que tengo acá, entonces, ustedes ven en el cuadro superior, no sé dónde está la luz para esto, pero en fin, en la esquina superior es la imagen de estas margaritas desarrollándose en este planeta. Supongamos, vamos a poner un tercer habitante, que vamos a hacer nosotros, y vamos a pensar que, para hacerlo más atractivo quizá, vamos a pensar que nosotros dependemos vitalmente de las margaritas. Sin margaritas no podríamos vivir. Porque nos dan alimento, porque nos dan cobijo, porque nos prestan alegría, un montón de cosas. Decimos, ¿sabes qué? Sin margaritas nosotros también dejaríamos de vivir, ¿ya? Lo que está en juego aquí es un juego que se llama de los albedos. Albedo es esta fracción de la radiación que se puede reflejar. Y decimos que este es un sistema que se encuentra acoplado y que evoluciona. Abajo, una figura que muestra que las margaritas tienen una capacidad de desarrollarse frente a la temperatura que es distinta. Da lo mismo que la conozcan en este momento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quieren verlo en operativo? Espero, confío. Entonces, un segundo. Confiemos en que esto se va a proyectar en algún momento. Bien, excelente. En este planilla de cálculo están todas las ecuaciones diferenciales, todo implementado maravillosamente, y en la parte izquierda aparecen parámetros que uno puede jugar.
¿Mm? En verde son parámetros ambientales. Uno le podría hacer, es como un dimmer. Uno podría subirle la intensidad del sol, bajársela, ¿cierto? Uno podría decir que hay un suelo que no tiene margaritas que refleja una mayor proporción o menor proporción, ¿verdad? Podríamos jugar con eso también. Y también están los parámetros de las margaritas blancas y de las margaritas negras. ¿De acuerdo? ¿Está bien o no? Entonces, lo que vamos a hacer primero es decir, ¿qué pasaría con el mundo si que no hubieran margaritas? ¿De acuerdo? Y para eso decimos, ok, computador, encuéntreme la solución del mundo sin margaritas. Perdón, puse reiniciar. Ahora sí. Planeta sin Daisy. Planeta sin margaritas, ¿cuál es la solución? Lo que me dice a mí, si ustedes se fijan, gráfico izquierdo, ¿qué pasa con la temperatura? Aumenta, ¿verdad? A niveles que van 60, 70, 80 grados Celsius. La escala de tiempo de abajo es absolutamente imaginaria, ¿ok? Piensen ustedes, puede ser cientos de miles de años, me da lo mismo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Eso es lo que pasó con ese planeta, subía el sol, la temperatura ascendía. ¿Qué pasa en el mundo con margaritas? ¿Qué pasa en el mundo con margaritas? Corremos ahora, decimos que el computador resuelva esto y nos dirá, miren las cosas interesantes que ocurren, ¿verdad? Primero fijémonos en el gráfico de la derecha, ¿les parece, no? Aparecen dos curvas, una que es más naranja, si mis sentidos no me engañan, y otra que es más gris, ¿sí o no? La naranja me dice a mí qué proporción de la superficie total ocuparon las margaritas negras. ¿Sí? Y la gris me dice qué proporción de la superficie total ocuparon las blancas. ¿Son simultáneas? No, ¿no es cierto? No, coexisten en algún momento, pero lo que pasó es que las negras partieron primero, ¿sí o no? ¿Sí? Y las negras lo que hacían era absorber energía más, modificar el ambiente y empezó a dejar espacio a que las blancas después evolucionaran de una manera distinta, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Qué ocurre con la temperatura? Es súper interesante, está ahora en el gráfico izquierdo, en la línea azul. Fíjense que al principio, el hecho de tener margaritas hace que la temperatura avance más rápido, ¿se fijan o no? ¿Sí? Pero después se mantiene estabilizada. Por mucho tiempo, el planeta sin margaritas continuaría subiendo, en cambio la vida dentro del planeta lo que hizo es generarle un tipo de homeostasis, ¿sí o no? ¿Sí? Pero llega un minuto, ¿qué pasa? Colapsa, ¿o no? ¿Sí? Colapsa esto. El planeta, las margaritas, en su vivir, por cómo estaban operando, termina por liquidar el sistema, ¿cierto? Entonces la pregunta es, nosotros podríamos jugar con varios parámetros acá, ¿verdad? Es decir, acuérdense que nosotros necesitamos las margaritas para vivir, ¿cierto? Y supongan usted, aquí uno de los parámetros que tengo es la tasa a la cual las margaritas mueren, ¿okay? Tasa de mortalidad de margaritas, ¿sí? Alguien podría decir, bueno, supongo que nosotros somos unos depredadores de recursos y que consumimos margaritas con mucha avidez, ¿sí o no? ¿Cómo yo representaría qué pasaría en este planeta con un sistema que funciona con glotones, ¿verdad? ¿Alguien se le ocurre? ¿Qué cosa podría modificar ahí? La mortalidad de las margaritas la haría más alta, ¿sí o no? ¿Sí? Hagámoslo, ¿les parece, no? Entonces, ¿qué pasaría si en nuestro planeta, en vez de tener una tasa de mortalidad de margarita de 0.2, le ponemos a lo mejor 0.5? ¿Les parece, no? Bueno, si tú quieres modificamos las negras también, que estaban en 0.3, le vamos a poner 0.4 si tú quieres. No tengo un experimento a priori diseñado. Entonces, corramos qué ocurre ahora al planeta con margaritas, ¿les parece, no? ¿Qué pasó? ¿Vieron el cambio, no? Pasaron dos cosas. La primera es que se acercaron las curvas, ¿no es cierto? ¿Sí? La segunda es que no logran cubrir todo,
no se expresan muy en porcentaje del terreno. Y la tercera es que el mundo colapsa antes, ¿sí o no? ¿Sí o no? Si ustedes fuesen, acuérdense que nosotros dependemos de las margaritas, supongan ustedes que fuesen el dueño, el gran regulador de este planeta, ¿buscarían ponerle un límite a la tasa de uso de margarita? Tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Porque sabemos que si jugamos con su tasa de mortalidad, podríamos de alguna forma modificar el sistema notablemente, ¿no es cierto? Podríamos jugar con muchas cosas. Podríamos hacer ingeniería genética de margarita y cambiarle el albedo, ¿verdad? O podríamos decir, ¿sabes qué? Le voy a cambiar la temperatura óptima de desarrollo. A lo mejor voy a correr las margaritas para que utilicen ciertos nichos distintos. Hay muchas opciones, ¿sí o no? Requiere harto de investigación, creatividad, desarrollo, modelos para poder anticipar qué es lo que uno puede pasar, porque con el planeta no se juega, ¿verdad? Entonces necesitamos este tipo de cosas para poder hacer experimentos. Muchas gracias. ¿Y está dejando ciego a alguien? No. Entonces, se los dejo nomás. Y si alguno quiere jugar con este modelo, me lo pide después. Se han escrito artículos muy interesantes acerca de las margaritas y este modelo. ¿Qué es lo que nos enseña? Creo que hay dos consecuencias, o dos grandes enseñanzas. La primera es que, la verdad es que interferir con la vida tiene consecuencias. ¿Sí? Esa es la primera. Es complejo además, no era fácilmente anticipable. Una perturbación a un lado de repente rebota en otras partes y eso es lo que lo hace también desafiante, fascinante, pero tremendamente peligroso, ¿verdad? Y lo tercero, quizás, les dije dos, pero se me ocurre tres al final de cuentas, es que podemos de alguna manera anticipar límites para seguir funcionando, como decía Juan Carlos, en el lado seguro. De hecho, el artículo de Rockström se llama un espacio de operación seguro para el planeta, los límites planetarios. Entonces, déjame contarle algunas cosas. No se ve muy bien, por desgracia. Esta imagen a mí me encanta. Primero porque es de mentira. No se puede tener en el mismo momento todo el planeta de noche, ¿cierto? Pero la segunda cosa por la cual me encanta es porque ustedes son capaces de identificar ciudades, ¿sí o no? Si yo les digo Nueva York, ¿lo logra identificar? Si yo les digo Londres, París, ¿verdad? Si yo les digo Sao Paulo, Buenos Aires, modestamente Santiago también ocupa un lugar razonable, ¿no es cierto? ¿Sí? También hay lugares donde la oscuridad es tremenda, ¿no? El centro de Australia. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Está igualmente distribuida estas luces? No. En la esquina superior izquierda es mucho más abundantes luces que todo lo demás, ¿sí o no? No es una distribución uniforme. Esta es una señal de la fuerza que tiene el hombre. Somos tan poderosos, que juntos somos capaces de iluminar el planeta. Es notable, ¿sí o no? Déjame hacer otro tipo de consideraciones. Las figuras que voy a utilizar ahora son tomadas de un artículo de Will Steffen. Son medias estilizadas, medias mañosas, no tienen números perfectos, ¿verdad? Pero comunican una idea, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la primera idea, crecimiento poblacional, Producto Interno Bruto, ¿sí o no? Nos tomó cientos y miles de años de llegar a ser nuestro primer 1.000 millones. Y sin embargo, en cuestión de décadas, vamos por el 2, por el 3 y nos empiramos sobre los 7.000 millones. Y hay algunos que dicen que podríamos perfectamente llegar a 10.000 millones de personas. Así, aparejado, uno ve también otro tipo de estadísticas. Por ejemplo, consumo de agua. Súper necesaria para vivir. ¿Usted podría vivir sin agua? Probablemente no, ¿verdad?
Y como necesitamos agua, y no todos tienen acceso a cursos de agua superficial o subterránea fresca, probablemente necesitamos infraestructura para llevarnos el agua. No solamente sanitaria, pero embalses, ¿verdad? Represas. Uso de fertilizantes. Es tan poderoso el hombre como el ser humano, ¿verdad? Como especie, es tan poderosa que es capaz de sintetizar más nitrógeno artificialmente que la naturaleza. Existe un ciclo biogeoquímico del nitrógeno, pero gracias a Bosch nosotros podemos interferir y lograr obtener nitrógeno de una manera artificial. Fertilizantes crecen, mira cómo es, el consumo de papel. Hay respuestas del planeta, ¿verdad? Frente a esta gran aceleración tenemos entonces indicadores que son muy, los médicos dirían, son como patognomónicos, muy claros, muy evidentes. Me señalan lo que está ocurriendo. Por ejemplo, que tenemos incrementos en la concentración de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, que ha crecido también a una tasa notable en los últimos tiempos, a razón de 2 o 3 partes por millón por año actualmente. La figura ya está vieja. Pasamos hace un par de años las 400 partes por millón. Rompimos un límite, ¿verdad? Junto con eso, la temperatura del planeta también tiende a aumentar. También podemos graficar cosas que son deterioros, como incremento del deterioro. ¿Se fijan? Entonces, lo que está ahí es pérdida de biodiversidad. No es que la biodiversidad aumente, sino que estoy graficando cuánta biodiversidad hemos ido perdiendo. Y también tiene un comportamiento análogo, ¿verdad? El flujo de nutrientes, la carga que llevan los ríos a las zonas costeras, también se ha ido incrementando notablemente. La gente que trabaja en ciencia de la Tierra tiene desafíos muy grandes. Uno de los desafíos es tratar de interpretar los datos del tiempo presente para un contexto que es geológicamente sumamente largo y sobre el cual no tenemos muchos registros, ¿verdad? A lo sumo tenemos algunos indicios. Podemos encontrar lo que dice datos del tipo proxy, ¿verdad? Sabemos que en los periodos de bonanza los árboles crecen más, entonces si yo mido el anillo de crecimiento de los árboles, podría saber si es que hubo o no sequías, ese tipo de consideración. Una de las cosas que se analiza es testigos de hielo, que son grandes perforaciones. Como el hielo se va a ir acumulando progresivamente en el tiempo, uno puede lograr datarlo, tener más o menos el periodo, y estudiar concentración de gases, propiedades de temperatura. Y lo más notable de esto es que, por fin le he hecho un té, ahora le doy con el láser. Aquí tengo la concentración de dióxido de carbono del periodo de los últimos 600.000 años. Y en 600.000 años no encuentro lo que observamos actualmente. Es una época no análoga, ¿verdad? Donde es difícil. No quiere decir que nunca, porque precisamente si uno retrocede aún más puede encontrar periodos con concentraciones incluso superiores a las actuales, pero lo que sí podemos decir es que esto es inédito al menos en 600.000 años. Estoy marcando más o menos la aparición del hombre, ¿verdad? Y el tiempo presente. Cuando uno se da cuenta de esta acción colectiva, uno empieza a recabar información y ponerlo en contexto. Es decir, estamos en presencia de una gran aceleración, ¿cierto? De una aceleración que tiene que ver con crecimiento poblacional, pero también tiene que ver con estilos de vida, ¿sí o no? Y hay un grupo de investigadores que se reunieron y dijeron, ¿qué tal si tratamos de identificar aquellos componentes del sistema planetario que podrían ser para nosotros críticos, cruciales, ¿verdad? Y sobre ellos tratar de evaluar si es que estamos cerca de exceder
lo que consideramos un límite, porque a lo mejor se nos desestabiliza el planeta, y hacer una evaluación. Entonces, el grupo de Rockstrom y colaboradores empezó a desentrañar, desenmarañar este sistema planetario y decir, mira, fijémonos en nivel de cambio climático, si es que tenemos algún límite planetario para eso. Quienes conozcan un poquito de lo que está pasando en tema de cambio climático sabrán, por ejemplo, que en la cumbre de París el acuerdo es tratar de limitar las emisiones, mira de nuevo, concepto de límite, para que el cambio climático no exceda 1,5 o 2 grados Celsius, ¿verdad? O sea, ya adoptamos una suerte de límite para ello. Y de aquí salió el concepto de límites planetarios. Elementos críticos, nivel de cambio climático, ¿verdad? Especies invasoras, el nivel de deterioro de la capa de ozono, la concentración de aerosoles, acidificación de los océanos, ciclos biogeoquímicos, particularmente el fósforo, del nitrógeno, uso de agua y cambio de uso del suelo, deforestación asociado a agricultura fundamentalmente. Y la figura es un poco estilizada, lo que marca es para cada uno de estos límites donde nos encontramos, ¿verdad? Si estamos en verde, quiere decir que nuestro nivel actual de operación no excede los límites. Si estamos en amarillo, nos estamos aproximando, y si estamos en color rojo, quiere decir que ya lo hemos, de alguna forma, excedido. Es bien interesante esto, ¿cierto? Dice, en la medida en que yo mantengo en estos parámetros críticos la actividad del ser humano por debajo de estos límites, ellos definían, estamos en un estado seguro, ¿verdad? Es como mantener una tasa de mortalidad de las margaritas tal que se prolongara esta homeostasis y no colapsara el planeta. Valiosísimo, ¿verdad? Sin embargo, si hay algo que todos hacemos es modificar nuestro ambiente. Nuestro ejercicio de vivir tiene consecuencias, ¿verdad? Por lo tanto, no basta solo con los límites. Hay que entender muy bien cuáles son lo que otros autores han definido, me va a saltar esta diapositiva, han definido como los fundamentos basales. Cumplir los objetivos de desarrollo sustentable lleva consigo deterioro ambiental, de alguna forma o de otra. Dar de comer implica usar la tierra. Es cierto, estamos explorando otras alternativas, ¿verdad? Pero no son ambientalmente a costo cero. ¿Sí o no? Asegurar acceso al agua significa intervenir cursos superficiales o subterráneos o reciclar y usar energía. Suma y sigue, las margaritas en su vivir fueron modificando el ambiente. Todos nosotros colectivamente lo hacemos. Entonces la pregunta que se hace este investigador de Oxfam es si podemos definir lo que él llama vivir dentro de una dona. ¿Se fijan que aparece una... ¿Cuál sería el nombre de esa figura cuando uno lo querían calcular? Perfecto, una dona, un toroide de revolución. Y por un lado tenemos el límite planetario y por debajo aquello que es justo, aquello que es necesario. ¿Cuál es el mejor mundo para uno? El mundo más seguro. Idealmente aquel que tenga la circunferencia interior más pequeña y la superior más alejada, ¿cierto? Que el área que tiene este toroide, ¿verdad? Esta dona, sea la mayor posible. Y eso depende de muchas cosas, ¿verdad? Entre otras, de cómo vivimos, ¿verdad? De cómo hacemos para que las cosas... ¿Cómo hacemos para proveer equidad de género, acceso a salud, alimento, agua, un nivel de prosperidad, educación, que haya energía, trabajo para todos? ¿Cómo lo hacemos de tal manera que
es como una función matemática, se minimice el impacto ambiental de esta naturaleza. Entonces, esto es lo que les estoy contando. ¿Cuál es el nivel de uso de recursos? Este fundamento social me habla del nivel de recursos para que las personas salgan de un estado de privación fundamental. Los objetivos de desarrollo del milenio, los objetivos de desarrollo sustentable, tienen un ojo particular en los más desposeídos. Y es así como debe ser, ¿verdad? Ellos representan colectivamente, o nosotros, si tú quieres, colectivamente, los destinatarios de estos derechos. Y por otro lado está nuestro techo, ¿verdad? Nuestro límite planetario. En ese espacio debiéramos desenvolvernos. Un par de años atrás, el Papa Francisco lanza Laudato Si, y que, como toda encíclica, destinada a todas las personas de buena voluntad, los que lo quieran leer. Pero esta es quizás la que con mayor propiedad nos interpela a todos. Y quisiera que todos de una manera u otra tuviesen un encuentro con esta carta. Tan pronto tiene consideraciones muy interesantes. Uno jura que los temas ambientales son temas técnicos, biofísicos, económicos, pero al final de cuentas son también éticos. Hay justicia por detrás, hay equidad, hay responsabilidad, hay solidaridad. Y todas esas cosas, de alguna manera, nos llaman, nos mueven profundamente. Entonces, yo los invito a que ustedes también la visiten. Es una carta muy bonita, además tiene cosas también de contexto desde la creencia judeo-cristiana que son muy bonitas de rescatar como basamento de las decisiones que se toman. La cuestión ecológica es vital para la supervivencia del hombre y tiene una dimensión moral que nos atañe a todos. ¿Cómo debiéramos operar en esta zona? Este es también el mensaje. La charla que me pidieron a mí tiene que ver con el planeta en su conjunto y a veces aparece tan abstracto, ¿cierto? Yo siempre pienso, cuando éramos 1 millón de personas en el planeta, ¿qué sentido tenía hablar de límites, verdad? ¿Qué sentido tenía? Oye, no botes basura acá. Da lo mismo, está lleno, el espacio aquí es gigantesco, ¿sí o no? Y de alguna forma tomar conciencia de esto es una poderosa herramienta también de modificar conducta, ¿verdad? Tomar conciencia de que hay límites en este planeta y que también tu acción, la mía, individualmente, agregada, puede ser desestabilizadora. Les dije que iba a tomar algunas palabras en inglés, y eso también está dentro de lo que es esta pedagogía de la Laudato Si. Se habla de un planetary stewardship. Y es como, no encuentro una palabra equivalente, es como un administrador cariñoso de la creación. Ese es el rol que uno tiene. Es un nivel de involucramiento. No es un ingeniero o un economista que busca maximizar. No, esta es una relación en particular que uno toma con el medio ambiente. Uno tenía límites mentales, ¿verdad? ¿Quién me hacía usted me dijo eso, ¿verdad? Límites mentales que yo asocio a paradigmas. Y probablemente tenemos que estar constantemente desafiando nuestros paradigmas. ¿Se pueden hacer las cosas de mejor manera? ¿Se puede buscar un modelo de desarrollo que de alguna manera sea más completo y que tenga una función objetivo mucho más general, que nos satisfaga de mejor manera? Eso hay que permanentemente preguntárselo y desafiarnos. A nivel concreto, me parece que es responsabilidad de todos ustedes, de todos nosotros, conocer exactamente cuál es su huella en el mundo, su huella ecológica, ¿verdad? Es imposible no dejar huella, pero hay una gran diferencia en la presión que uno coloca en esta huella y cuál es el impacto que deja. ¿Sí? Vamos a tener que aprender a caminar como medio bailarines de ballet. Finalmente, creo que también como gran escuela, gran herramienta,
educación. La educación está hecha para transformar personas, para adquirir mayores márgenes de libertad, para cambiar conductas, para buscar estas soluciones a los problemas. Entonces necesitamos una educación ambiental que esté hecha para el cambio, para la inclusión y para una mayor libertad. Yo creo que está en el curso correcto, ¿verdad? Este es un curso que puede ser fascinante en el enfoque que tiene y que esperamos que podamos ir tocando estos objetivos de desarrollo sostenible todos juntos y aprender mucho. Gracias. Fernando de Colegios de Sociales. Lo repito para que quede grabado. Personalmente pienso que una opción para conseguir eso sería avanzar en políticas como el aborto, la eutanasia o aceptar familias no tradicionales. Entonces mi pregunta es, para el que se sienta identificado como dentro de la tradición judío-cristiana, ¿qué tan dispuesto está a avanzar dentro de ese límite mental de no considerar esas formas también para mantener vivo el planeta? Eso. Ya. Mi nombre es Valentina Jiménez, de Agronomía. Valentina. Mi duda es respecto a como los límites planetarios que fue la charla. ¿Quién puede delimitar esos límites o cómo podemos hacer que esos límites al final existan si al final es un mundo que crece súper rápido y además que está lleno de presiones sociales, económicas? Entonces yo podría decirle a un agricultor, ya, esta es tu tierra, esta es tu agua y eso es todo. Pero cuando a él le baje el PIB, cuando al país esté peor económicamente, cuando despidan gente, alguien va a saltar, pues alguien va a decir, no, yo no voy a respetar el límite. Entonces, ¿cómo podemos al final fijar esos límites? O sea, a mí se me ocurre solo como por el lado de la ética, pero no sé si sean como una solución un poco más técnica. Ok. ¿Vale en no tener las respuestas para las preguntas que usted hace, no? Muchas gracias. Déjame partir por la tuya primero. Mi reacción frente a lo que tú dices es un tema de enforzamiento, y ahí hay un desafío de todos. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo colectivamente, como especie, para hacer respetar cierto tipo de normas y límites? Tenemos un ejemplo muy valioso. No sé si te fijaste que en el tema del ozono aparece contenido, pero la historia no era así. Y la historia iba en el sentido opuesto. Tenemos todavía un problema del deterioro de la capa del ozono, pero sí logramos, a través del Protocolo de Montreal, ponernos de acuerdo y limitar el uso de ciertos productos que eran nocivos. Por lo tanto, hay experiencia en eso, pero hay mucho camino de desarrollar en términos de tener una institucionalidad que se respete entre culturas. La segunda reacción que tengo frente a tu pregunta es que quizás la solución que tú esbozas es una solución de cuotas, ¿cierto? Dice, le tengo que decir al agricultor, este es el pedazo de tierra que te toca, sí, es razonable, pero quizás uno necesita algo de flexibilidad en ese sentido y no perder de vista que lo que busca es lograr un planeta mejor para todos y no que todos hagamos exactamente lo mismo. A nivel ambiental local, por ejemplo, el concepto de los permisos de emisión que se transan, que se negocian, entonces uno puede excederse, el otro puede ir muy por debajo, pero en promedio andan bien, también vendría siendo una opción. Ahora, esto es mucho más complejo, ciertamente. Yo soy católico, me cuestan cosas, ¿verdad? Y últimamente está como medio de capa caída y esto está siendo filmado, más encima. Es muy difícil cuando una premisa muy importante es el concepto de cuándo se inicia la vida y el respeto que tú quieres tener por ella, es muy difícil que tú adoptes
políticas de control de natalidad que sean como las que tú mencionas, ¿verdad? Pero creo sí que hay un espacio de discernimiento muy importante, porque en este juego no es solo cuántos somos, sino también cómo vivimos. ¿Ok? Si yo limito mi familia a lo mejor un retoño, pero tengo 4 autos, ¿verdad? Y a lo mejor un consumo muy exagerado de recursos, la huella ecológica de todos nosotros puede ser igualmente nociva, ¿sí o no? Entonces, la pregunta a lo mejor, y la invitación de Laudato Si, es una de permanente discernimiento de lo que uno tiene que hacer para enfrentar este dilema. Yo no desconozco que en ciertos contextos y en ciertas sociedades, no quiero hablar de aborto, pero el control de la natalidad es súper necesario, ¿verdad? Y es una manera de estabilizar y hacer que las poblaciones y que la gente tenga un mejor vivir, ¿no es cierto? Y eso también uno tiene que irse planteando en la acción individual. Es lo que te puedo ofrecer como respuesta. Ya, Juan Carlos, muchas gracias.